Egunon, vamos a hablar de ETA, Sociedad Anónima, el dinero que mueve el terrorismo y los costes que genera. De Miquel Buesa, no es que sea una buena persona, es un tipo, por lo demás, despreciable en su actividad pública, pero bueno, esto es no como persona, porque cada persona no se puede valorar, pero sus actividades, sobre todo por ejemplo con el nacionalismo vasco y el sistema de conciertos, algo horrible en sus ataques tanto el uno contra el otro, pero las personas pueden tener actividades razonables y que merecen ser recordadas, sobre todo en la labor como en este libro, que merece ser leído y reflexionado. Es un libro que adquirí en la difunta ABAC, una cadena de librerías, en principio relacionadas con el conglomerado de la corporación Eroski, y lo compré en la tienda que tenían cerca de las estaciones en Santander, en el barrio de Castilla Hermida. Es un libro interesante para reflexionar en dos elementos respecto a esta realidad. Si bien es cierto que hay una curiosidad bastante curiosa y divertida, como es ETA S.A. Manufacture Horloger Suisse. ETA S.A. empresa de relojes suizos, que es una empresa que comúnmente se conoce como ETA, que tiene su sede en Grenchen, Suiza, y es la subsidiaria de la Swatch, que es más conocida, la Swatch, la de los relojes, que esta ETA fue fundada por Eterna Sociedad Anónima, y que fue su actividad rememorada hasta 1793, es decir, una cosa muy muy lejana el tiempo. Pero hablemos de ETA, Sociedad Anónima, la organización criminal, el cártel terrorista que desde el marxismo-leninismo trató de conseguir sus dogmas sectarios para el futuro marxista-leninista y tal vez independentista en cuanto a la aseguración de esos ideales dogmáticos. Hay dos vertientes del libro que convienen ser reflejadas, como pone en el título: el dinero que mueve el terrorismo y por el otro los costes que generan. El dinero que promueve es el impuesto revolucionario, por ejemplo, y los robos de bancos que se dio profusamente en los años 60 y 70, el robo de nóminas de empresas, que era aplaudido curiosamente por los sindicatos, que veían en las grandes empresas, también las pequeñas, los propietarios, los burgueses, los capitalistas, gente de mal vivir, que merecían morir, que merecían sufrir, que merecían ser retirados sus dineros por los patriotas bandoleros de la ETA, o de las ETAs, había más de una. Pues todas estas cosas acabaron repercutiendo en la salubridad del trabajo, tanto en el modelo pecuniario como en el futuro de los trabajadores en el territorio vasco. Pero es que no solo eso, sino después del advenimiento del periodo de la transición y de la zona de la democracia, con los diferentes gobiernos, desde el de UCD, luego el Partido Socialista, luego el PP, a los grandes dineros del País Vasco, las grandes familias, aparte de hacerles chantaje con los secuestros, el señor Ibarra, que a los que sus familiares no quisieron darle el dinero, los Ibarra Berger, que luego verían como el señor Ibarra, que fue presidente del BBVA desde el año 92, prácticamente 91-92 hasta el año 2002, prácticamente 10 años, vio como habían hecho un fondo en un paraíso fiscal por si acaso les secuestraban a alguno de ellos. Ah, claro, a ellos sí, pero a su pariente no, acabaron matándolo, y esos sus herederos directos se lo reprocharían toda la vida con odio intestino a sus primos Ibarra. Pero bueno,
El asunto no es los Ibarra y los trapicheos de la Neguri económica y política, sino el asunto del impuesto revolucionario como forma de cobro de un chantaje repetitivo a las arcas de las empresas y de las familias, que ese dinero debería haber servido para incrementar los beneficios, es decir, los beneficios sociales para los trabajadores, los beneficios de la empresa con nueva maquinaria, nuevas circunstancias, nuevas perspectivas, nuevos elementos de I+D+I, de innovación, de desarrollo. Pero ese dinero fue desviado a las arcas de la banda terrorista ETA, suponiendo una merma de la capacidad de competitividad de las empresas vascas. No solo eso, sino también permitiendo la expoliación del sector económico vasco mediante la expulsión física de empresas que se fueron a Cantabria, que se fueron a La Rioja, que se fueron a Aragón, o más lejos, si era posible. Con lo cual, el odio económico se traduce en todas esas circunstancias de tratar de drenar recursos a una actividad que era absolutamente aberrante y absolutamente reprochable por cualquiera que tuviera dos dedos de frente. ¿Por qué? Pues porque el pueblo vasco había decidido ya desde el año 78-79, que es a partir de ese momento hacia atrás, cuando se dice que no, todavía está la dictadura, no dictadura, lo que quieras. Pero después del 76-77 es cuando se producen el mayor número de víctimas mortales de la banda terrorista, del cártel terrorista de la ETA, respecto a la época franquista. En el momento en el que se está estableciendo el voto respecto a la Constitución y, sobre todo y ante todo, del Estatuto de Autonomía de Gernika, para ese Parlamento vascongadillo que se establece a principios del año 80 con una huelga general que implicó a una empresa de la zona minera, de la zona de las encartaciones, en la parte trasera de la zona de Portugalete, Santurce, que aún sigue estando por allí, cerca de Bayonti. Tomaron por asalto el Parlamento Vasco en 1981 y los parlamentarios de Ribatasuna aplaudiendo con las orejas como si fueran unos meros quislings parlamentarios, aludiendo su cercanía a los secuestradores de esa empresa que tomaron por la fuerza el Parlamento Vasco y durante casi 24 horas los tuvieron secuestrados. Eso sí, es más famoso el 23F, que más o menos por la misma época tomó el Congreso de los Diputados. Pero bueno, el Parlamento Vasco tenía su actividad en las juntas generales, tenía su actividad a partir de su primera elección democrática en 1979. El pueblo vasco se empezaba a desarrollar políticamente mediante la libre vocación, con ciertos límites, nos gustaría haber ido mucho más allá, pero iba desarrollando su vocación democrática e institucional con actividad parlamentaria. Pero esta gente quería seguir en el todo o nada, en la lucha revolucionaria, en el fascismo dictatorial marxista-leninista y en tratar de sufragar esas mierdas imperialistas y totalitarias mediante el drenaje de recursos para el elemento revolucionario por parte de los terroristas al pueblo vasco trabajador en la forma de las empresas y de las familias que tenían en el accionariado. Y por el otro lado está el ámbito respecto a los costes que genera. ¿Por qué? Pues porque se produce una curva del potencial del País Vasco sin terrorismo y otra de lo que fue el País Vasco con el terrorismo, y es por lo menos un 20% menor el potencial real del que hubiera podido ser
si hubiera existido paz. Y esta gente se hubiera ido a la mierda, que es donde tenían que haber estado estos hijos de puta que destruyeron el potencial del País Vasco. Y esto no es algo que haya dicho ahora, de novedad. Que son unos hijos de puta en su historia, es algo que lo escribí ya en un artículo en el año 2004, por ejemplo. ¿Por qué hicieron lo que hicieron para destruir al pueblo vasco, su economía, su modelo de convivencia y su proyección internacional? Tenía todo el País Vasco para haber tenido un mejor desempeño económico, y ese desempeño económico, tal y como se ha establecido al llegar a la actualidad, donde el 40% de los recursos del Estado español en políticas sociales se ejecuta en un territorio donde está el 4% de la población del Estado español, es decir, 4% de la población, 40% del gasto, es decir, si hubiera habido esos recursos en la economía vasca, habría tenido la sociedad vasca una capacidad de vivir una vida mucho más digna y mucho mejor en la actualidad, y estaría el País Vasco mejor posicionado cara a los desafíos que ha habido en los últimos 30 años. Es que es política ficción, es contrafactual, pero imaginen lo que podría haber sido del País Vasco sin esa losa, sin ese peso de esta gentuza que trató de llevar sus dogmas, como no podían hacerlo por la vía democrática, fuera de los límites y de los muros de lo tolerable en una sociedad decente, occidental y de democracia liberal. Por eso es interesante lo que el profesor Miquel Buesa, a pesar de las diferencias con el personaje, a las diferencias con el tratamiento de Miquel Buesa, con el nacionalismo democrático encarnado por el gobierno vasco desde Garaycochea como lehendakari del PNV, desde Ardanza, desde Ibarretxe y seguramente también con el lehendakari Urkullu actualmente y con el Partido Nacionalista Vasco, evidentemente. A pesar de esas diferencias, las propuestas referentes a la idea de cuantificar económicamente lo que ha costado el terrorismo para la sociedad vasca y sus instituciones, con el dinero que mueve el terrorismo y los costes que genera, es una propuesta necesaria para reflexionar. No está todo dicho sobre ETA, decía en este libro, que es publicado en el año 2011 a través de esta Planeta. Nunca se ha hablado de lo que nos cuesta el terrorismo en España. Este es un estudio de los profundos cambios socioeconómicos que el terrorismo etarra ha producido en España, con datos hasta ahora intuidos, pero no conocidos, puesto que no existe un registro detallado desde el punto de vista económico del conjunto de los atentados y otras acciones cometidas por ETA. Miquel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y hermano de Fernando Buesa, que fue el portavoz parlamentario del Partido Socialista de Euskadi en el momento de su asesinato, era parlamentario en la Cámara de Gasteiz, asesinado en febrero con su escolta Jorge Díaz Elorza, analiza cómo los terroristas están depredando la economía del País Vasco, administrando subvenciones públicas, creando una red de extorsión y secuestro, generando enormes gastos a los contribuyentes por indemnizaciones, destrucciones materiales, costes de seguridad policial. La consecuencia de todo ello se traduce en una pérdida sustancial de la capacidad productiva. Pero los estragos del terrorismo no afectan solo al ámbito económico. El terrorismo ha generado una sociedad civil atemorizada, apática, cínica y muy opaca, que mantiene una relación equidistante entre víctimas y verdugos, que ha potenciado una salida masiva de cualquiera que piense un modo diferente de la comunidad vasca, así como un debilitamiento general del Estado democrático y de sus instituciones y la ausencia de derechos humanos, bla 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 bla. Todo ello impensable en un país europeo y actual. El tema de la economía y todo eso es interesante y por eso compré este libro conscientemente por la parte económica y del impacto respecto a todo aquello. La parte final, eso ya sí que, a ver, no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que sugiere el libro para poder leerlo y para poder interpretarlo, porque hay que leer a todos y de todo.
No estoy de acuerdo con eso de que miles y miles de vascos salieron por la dictadura totalitaria, del fascismo de ETA y todo aquello, porque es un mito en el que hay que decir que cualquiera que quiera venir al País Vasco puede volver, solamente tiene que volver a empadronarse en la localidad de residencia, pagar sus impuestos y entonces ya puede votar. Pagar los impuestos y votar, que es lo importante. Todo a la vez. Empadronarse, pagar impuestos y votar. No tener el derecho a votar sin contribuir al pueblo vasco. Es decir, si alguien cree que ha sufrido el extrañamiento del pueblo vasco, sean cientos, miles o millones de personas, puede venir y volver a construir, pero como todos los demás. Por lo tanto, niego eso de los miles de personas que dicen que han huido del País Vasco. Pero el asunto económico sí es relevante y sí ha existido. Y es algo que dialécticamente, para la historia, debemos hacérselo pagar con la verdad, con los números, con la realidad, para que no vuelva a hacerse realidad nunca en el futuro una circunstancia como esta de la ETA respecto a los dineros que mueve el terrorismo y los costes que ha generado. Una economía sumergida, una economía sin fiscalizar, evidentemente, por ser criminal, semejante a la de los cárteles de la droga, del narcotráfico, ya sean los charlines, las FARC en Colombia o cualquier otro, como el clan de los Cuatro Soles en Venezuela. Piensen en ello. Dense la oportunidad de leer ETA, Sociedad Anónima, de Mikel Buesa. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti gelpean.